Y continuamos esta noche en Reporte Estelar. En esta oportunidad vamos a pasar revisión a lo que está ocurriendo en el estado Carabobo desde el punto de vista de la producción. Un estado tradicionalmente dedicado al sector industrial en estos momentos se encuentra paralizado. Industrias como, por ejemplo, las ensambladoras de vehículos, todo lo que tiene que ver con las plantas de la Polar, la Coca-Cola, plantas que tienen que ver con la producción del papel, de la producción del cartón, están en estos momentos a media máquina. Y por supuesto estaremos hablando de las condiciones de los trabajadores. Es por eso que tenemos esta noche de invitado a un dirigente sindical. Él es secretario general de FETRA Carabobo. Se trata del señor Johnny Magdaleno. Es un placer tenerlo acá, señor Magdaleno, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar, pues antes de pasar a revisión a los que son los trabajadores, el Parque Industrial de Carabobo, una zona, como dije, pues por excelencia dedicada a las industrias, pujante en el pasado, hoy estaría pues a menos de la capacidad. Recientemente, por ejemplo, si hablamos de vehículos, la Cámara Automotriz acaba de decir que está en una caída del 99%. Sí, bueno, gracias por la oportunidad del Valle. Para empezar, con el sector automotriz en Carabobo habían 6 plantas automotrices entre automóviles, para la redundancia, camiones, camionetas de pasajeros en este caso, motos, y hoy en día apenas una de las plantas automotrices está funcionando ¿Y esa cuál es que está funcionando? Ford Motor, pero apenas de 2.500 trabajadores quedan 60 trabajadores dentro de la planta haciendo trabajos de mantenimiento. General Motors desapareció, Chrysler desapareció y el resto de las plantas autopartes hoy no existen en el estado. Pero además, el sector de, por lo menos G Andina, 18 plantas que habían desaparecieron, el grupo Smurfy desaparece. ¿G Andina está dedicada a qué cosa? Bueno, G Andina era las plantas de donde estaban las Danaven, Sidaforra, todas esas plantas desaparecieron hoy en día y en el sector, por lo menos en el sector construcción, 95% de este sector desapareció totalmente. Transporte. No hay ninguna obra en estos momentos de construcción en el estado. No, mira, fíjate, a raíz del problema del repuesto de los camiones, en este caso transporte pesado, desaparecieron las obras en Carabobo y ni siquiera las gubernamentales, porque hay que reconocer que en el socialismo del siglo XXI desaparecieron en más de 2 millones de empleos en el estado Carabobo, perdón, en Venezuela y especialmente en el estado Carabobo. Hoy en día Valencia, la ciudad industrial, es un cementerio de empresas y bueno, nosotros desde esta tribuna queremos hacer más que una denuncia, un aporte para que el país se reactive en este sector. El sector empresarial para nosotros es importantísimo, de la federación que hago vida, FETRA Carabobo, estamos llamados a reconstruir el sector de los trabajadores. Hay una razón importante para nosotros en este caso. Me gustaría saber cómo está la situación con, por ejemplo, las caucheras. También era Valencia, el estado Carabobo, claro, una zona también donde se producían muchos caucheras. Goodyear, Firestone, Pirelli. Ya hoy en manos del gobierno Goodyear, Firestone acaban en un mes, más de 300 trabajadores salieron con una supuesta suspensión que ahora lo hará la LOC, pero que eso no es más que un despido indirecto. Goodyear está paralizada, también en manos del gobierno, la que medio funciona es Pirelli, pero con un consorcio mexicano que hizo la compra. Coca-Cola, de igual manera, con los trabajadores en la calle suspendidos, paralizada. Polar, que tiene 12 que también tiene, ¿cuántas plantas allá? Hay 12 plantas en Carabobo, de las cuales apenas 4 funcionan y si se quiere es un cementerio de empresas. Que Polar es una de las empresas que todavía se mantiene, claro, luchando a pesar de la situación económica que se ha vivido en Venezuela. Polar mantiene sus pocas empresas, una con pocos trabajadores, igualmente algunos suspendidos de sus faenas de trabajo, precisamente por la situación que hay en el país. Hoy en día, nosotros los trabajadores queremos ver, hablo en el caso del sector petrolero, la refinería
paralizada, refieren en este caso el Palito. El Palito, ¿cómo está el Palito? El Palito está, como quien dice, paralizado, ahí no hay ningún tipo de función, la refinería ya. ¿Qué pasó con esa PDVSA roja, rojita, que además uno pasaba por allí, por Puerto Cabello, y veía en los tanques esos, esta PDVSA roja, esto se acabó por los cuatro costados, por eso nosotros estamos llamados que hay un cambio político en este país y que los trabajadores estamos comprometidos a recomponer el país en el ¿Cree caso de los usted que, ya que me dice, usted representa el sector de los trabajadores, en este caso de los trabajadores del Estado Carabobo, ¿cree usted que la situación y la solución en Venezuela, y en este caso al Estado Carabobo, a la paralización de las industrias, a la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, del salario, al tema de la seguridad y a los puestos de trabajo que también se han vendido allí, pues la solución pasa necesariamente por un cambio político? Político, claro que sí, mira, fíjate, nosotros queremos en este momento del movimiento sindical, no hay vuelta atrás, nosotros estamos comprometidos con Venezuela y queremos ver los mechurrios de las industrias petroleras, tanto de la refinería del Palito, Amuay, Caldón, que vuelvan a ser esas grandes industrias, el sector construcción, el sector transporte. Ya no queremos ver más a un niño morir como el caso de JM de los Ríos, producto de que no hay insumos en los hospitales. En Carabobo, el 60% de las clínicas del sector privado tienen los pisos paralizados, inclusive quirófanos y emergencia, producto de que no hay trabajo. El sector transporte del área de construcción paralizado hoy en día con unas colas enormes de hasta 6 horas para surtir de los tanques de gasolina. Nosotros no queremos que más nunca vuelva a haber un apagón en Venezuela, que la industria eléctrica en Venezuela funcione, para que si no funciona la industria eléctrica en el país, no funciona nada. Señor Magdaleno, estábamos hablando y pasando revisión a cómo está el campo industrial, el sector industrial allí en Carabobo. Pudiéramos hablar de cuál es la capacidad que está produciendo en estos momentos. Mira, Carabobo tiene un polo de 69 complejos industriales. 69. Sí, el complejo industrial de Castillito, Puerto Cabello, San Joaquín. Y hoy en día apenas un 20% de este polo industrial funciona. Hay más, te digo, en Carabobo, en Valencia exactamente, 2.000 empresas funcionaban, hoy solamente hacen vida 150 empresas y trabajando en un 20%. Quiere decir que la capacidad de empleo está desaparecida. Fíjate que las automotrices, General Motors tenía 3.500 trabajadores, Ford 2.500, Chrysler, y hoy en día ninguna de las tres plantas funciona, ni siquiera Ford, que tiene 240 trabajadores en nómina activo pero suspendido y 60 trabajadores dentro de la planta haciendo trabajos de mantenimiento. Quiere decir que hoy en día nosotros, para volver a ver funcionar de un carro, un automóvil nuevo en este país, tiene que pasar por un cambio político en Venezuela, y que nosotros, desde el movimiento de los trabajadores, estamos llamados a construir a Venezuela, aportar, no nada más criticar, sino hacer aportes fundamentales. ¿Cuáles son esos aportes? Y además me gustaría saber cuántos trabajadores pues quedaron en la calle producto de esta paralización del sector industrial, pero eso me lo dice el resto, porque nos toca hacer una pausa acá en Reporte Estelar. Estamos hablando hoy con un dirigente sindical del Estado Carabobo sobre la situación que se vive con la paralización de la industria en esta zona. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.